para que quede grabada. Bien, vamos a ver entonces algunas dudas del sistema nervioso. Cuéntenme si primero a ustedes les ha surgido alguna duda y si no yo planteo una actividad, no es una actividad, es algo que tienen ahí en el, en el cuadernillo de ustedes. ¿Han tenido alguna duda del sistema nervioso? ¿Algo que me quieran preguntar? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Por ahí leyendo la unidad que no se haya entendido del todo? A mí lo único que sabe que no terminé de cachar era lo de, vio la enfermedad del Alzheimer, Alzheimer. Ujú. Eh, ¿No entendiste el ah, estudio? no, sí entendí que era todo la degeneración de la sinapsis de neurona, que era por la acetilcolina, ¿puede ser? Exacto, muy bien. Las neuronas puntualmente del prosencéfalo. A ver, en el Alzheimer hay varias estructuras que se ven como afectadas. Se ha descubierto que se ve afectado el hipocampo, se ve afectada la amígdala, que son estructuras de la memoria, pero principalmente la estructura que se ve afectada es el prosencéfalo basal, que también es una estructura de la memoria. Y lo que ocurre es que las neuronas del prosencéfalo basal empiezan a producir menos acetilcolina. Entonces hay una neurodegeneración de esas neuronas y entonces se manifiesta el Alzheimer. Es una neurodegeneración principalmente del prosencéfalo basal. Obviamente también hay otras, como te digo, otras estructuras como el hipocampo, la amígdala, que también se ven afectados, pero en menor medida. Todas son estructuras relacionadas con la memoria. ¿Sí? Les quería hacer, miren, una actividad que en realidad no es una actividad nueva, que les quería preguntar. Ustedes tienen un trabajo práctico complementario a continuación de la teoría de nervioso y a continuación de el apunte de clase, que ese práctico generalmente no lo hacen, pero es un práctico que es el que la Facu pone. Ese práctico que ustedes tienen a continuación son los que salen en el cuadernillo de la facultad. O sea, ni siquiera es que son inventados por nosotros esos prácticos. Por eso insistimos tanto en chicos, hagan los complementarios, chicos, hagan el complementario. Ahí tienen un punto que me gustaría que viéramos entre todos, porque está relacionado con lo que estuvimos viendo ayer respecto a el sistema nervioso simpático y parasimpático. No sé si alguno lo tiene abierto a la unidad. Estoy en el cuadernillo del sistema nervioso, en el trabajo práctico complementario, en el número 16, en el punto 16. Corresponde a el PDF a la página 78. Yo no llegué tan lejos. No, no importa, es que un ejercicio, no es teoría. Es un ejercicio que vamos a hacer No, ahora. sí, Por eso, había hecho los primeros nomás, de bien, no práctica importa. complementaria. No importa si los vamos a hacer entre todos. Miren, les leo el caso, si no lo tienen ahí abierto, se los leo. Dice, Pablo es un andinista muy reconocido en el medio por sus grandes logros en las alturas. Tiene 24 años, ya ha escalado cerros de gran magnitud en situaciones de riesgo. Pero a pesar de su gran valentía y coraje para con las actividades de su vida, le tiene un gran respeto a los perros. La verdad es que se muere de angustia cuando se le acerca a uno, debido a un episodio desagradable que le tocó vivir en su niñez al ser mordido por uno cuando él intentaba acariciarlo. Es por esto que cuando Pablo ve un perro, aparecen cambios en su organismo, de los cuales algunos son los siguientes. Y les menciona algunos de los síntomas de los cambios que Pablo siente. Entonces lo que ustedes tienen que poner es por qué a Pablo le ocurren estos síntomas. El primer síntoma dice taquicardia. ¿Por qué Pablo tiene taquicardia cuando ve un perro? ¿Qué le pasa a Pablo? ¿Qué se le activa a Pablo? Ah, el sistema nervioso autónomo simpático era. Muy bien, el sistema nervioso autónomo. Esperen, que les voy a compartir para que lo vayan viendo conmigo. Aguántenme. Miren, este es el punto que yo les digo. Este es el punto del trabajo práctico complementario. Entonces, en la taquicardia dijimos que es un aumento en la frecuencia cardíaca y ese aumento se daba por una activación del sistema nervioso simpático. Después me dice horripilación. ¿Alguien sabe lo que es la horripilación? Exactamente no. Eso es la piloerección. La horripilación es cuando vos tenés
como esa sensación de escalofrío en la piel, como lo que nosotros le llamamos la piel de gallina. Ah, Eso es la bien. horripilación. Esa horripilación también es causada por el sistema nervioso simpático, por la activación del sistema nervioso simpático. Después me dice nerviosismo. ¿A qué se debe ese nerviosismo en Pablo? ¿Tendrá que ver con la presión arterial? Tiene que ver con la misma activación del sistema nervioso simpático. Es decir, básicamente lo que tiene Pablo es una activación generalizada de su sistema nervioso simpático. Después la D me dice aumento de la presión arterial. Un poco lo que estuvimos diciendo. El sistema nervioso simpático me produce vasoconstricción. Al producirme vasoconstricción, aumenta la presión arterial. En ocasiones, micción involuntaria. Que se hace pis encima. ¿Y eso qué le pasó? Porque Era lo mismo que se dilataba el esfínter. No, no sé si era el esfínter o el... está bien lo que estás diciendo, pero ¿qué pasaba en realidad ahí? ¿Había una activación de qué? Del sistema parasimpático. Muy bien, en ese caso lo que se activaba era el parasimpático, es decir, se conoce como lo que se llama miedo paradójico, donde la persona puede defecarse y orinarse encima, porque como estuvieron diciendo recién, por ejemplo, el sistema nervioso parasimpático te contrae la vejiga y te relaja el esfínter uretral, que es por donde sale la orina. Entonces la persona puede orinarse encima ante esa situación del miedo paradójico. Entonces yo les hago una pregunta. ¿Por qué Pablo a veces tiene taquicardia, horripilación, nerviosismo, aumenta la presión, todo? Y hay veces que tiene esa micción involuntaria. ¿De qué depende de que a él se le active el simpático o se le active el parasimpático? Si el perro es el Creo, mismo. creo que tenía que ver con la situación y lo que genera, o sea que la situación le generaba el miedo, entonces se activa el simpático por el deseo, creo que era de luchar o huir, algo así que había. Bueno, perfecto. Eso en el caso de la lucha y la huida. Pero ¿y en el caso del otro, de la que se orina encima? ¿Por qué a veces se le genera eso y a veces simplemente le da por salir corriendo? Ahí me mató. A ver, piensen, él es el mismo, a ver, Pablo es el mismo, le tiene fobia a los perros. Ayer estuvimos hablando un poquito de las fobias, de que son miedos irracionales. ¿Por qué a veces Pablo directa simplemente le da taquicardia o nerviosismo, le aumenta la presión arterial y a veces directamente se orina encima? ¿Qué pasará? Piensa en la situación. ¿De qué dependerá que a él se le active el simpático y le produzca taquicardia, nerviosismo, etcétera, o que directamente ya pase a una activación del parasimpático en un miedo paradójico? ¿De qué dependerá? Ya sabemos que son perros, porque él le tiene fobia a los perros. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Es lo mismo si yo le tengo miedo a los perros, ir caminando por la calle y ver un perrito chiquitito detrás de una reja, que venga un perro gigante y me quiera morder y me acorrale contra la pared? Por más que sean Ah, perros. claro, como que depende de la situación específica. Exactamente, depende de la situación específica. Yo le puedo tener miedo al perro, pero no es lo mismo ir caminando por la calle y ver un perro detrás de una puerta o de una reja que me ladra y me da taquicardia, me da nerviosismo, a ir caminando por la calle y que venga un perro gigante, me salte y me acorrale contra la pared y me quiera morder. Entonces, por más que él le tenga fobia, volvemos a lo mismo. El miedo paradójico es un proceso donde la persona se siente acorralada y sin escapatoria. Entonces, si él va caminando por la calle y ve un perrito detrás de la reja o que pasa caminando con alguien con una correa, y mucho le da miedo, obviamente, va a tener una activación del simpático, pero no es lo mismo eso a que él vaya caminando y un perro lo quiera morder y se le tire encima. Entonces, por más que la fobia a él sea a los perros, y bueno, en realidad va a depender de cómo se enfrente a su fobia. ¿Se entiende a lo que voy? ¿A por qué a veces se le activó el simpático y a veces el parasimpático?
¿Se entiende la diferencia? Yes. Sí. Bien, perfecto. Otro de los ejemplos que tienen ahí, también en el mismo práctico, fíjense que estoy recorriendo el mismo práctico, es este ejemplo que tienen acá de otro caso clínico que dice, Juan es un albañil experimentado que tiene 45 años y desde los 15 trabaja en el mismo oficio. Es casado desde hace 12, tiene un hijo de 7 años de edad. Una mañana fría de invierno, Juan salió desde temprano de su casa para ir a trabajar. Ese día le tocó subirse al techo a reparar la membrana. Fuertes vientos hicieron que Juan se cayera del techo mientras realizaba su trabajo y al caer no pudo aminorar el golpe con los brazos y se golpeó en la cabeza. Fue llevado inmediatamente al hospital, donde recibió una atención excelente de los médicos y enfermeras de dicho nosocomio. Cuando llegó, su familia al verlo, Juan se sintió muy feliz y aliviado. Durante esa mañana, el médico y la enfermera que lo habían estado atendiendo entraban muy seguido a la habitación para observarlo, debido a que por momentos había perdido la conciencia como consecuencia de la magnitud del golpe que había sufrido. Pese a la gran atención que estaba recibiendo, Juan se sentía muy angustiado y molesto, ya que no reconocía ni al médico ni a la enfermera que tantas veces lo habían visto, lo que hacía que Juan se sintiese muy incómodo e invadido. ¿Cómo puede explicar lo que le pasó a Juan? Y ahí el golpe no le causó un problema era el hipocampo y tiene problemas con la memoria, la antégroda. Muy bien, perfecto. A ver, fíjense, ¿cómo podemos analizar lo siguiente? Desde el momento que me dicen que él ve a la familia y la reconoce, quiere decir que todo lo que son sus recuerdos pasados, él se acuerda. O sea, que no tiene un problema en la memoria retrógrada. Los hechos ocurridos, la casa, sus hijos, su familia, la recuerda. Ahora, cuando él intenta formar nuevas memorias, no puede, porque de hecho han estado entrando los médicos, las enfermeras seguido, y él no los reconoce. Porque está muy bien lo que dijiste, cuando se daña sobre todo el hipocampo, el problema está en la consolidación, que es un poco lo que estábamos hablando ayer. La consolidación es cuando yo paso de memoria de corto plazo a memoria de largo plazo. Entonces Juan se ve que se ha lesionado esta estructura y no puede hacer ese pasaje de memoria de corto plazo a largo plazo, entonces él tiene un problema en la memoria anterógrada, es decir, no puede formar nuevas memorias. Entonces esto es lo que analizaba el caso en particular. ¿Alguno se acuerda, por ejemplo, cómo se llamaba la memoria que me permitía a mí narrar un hecho, contar un hecho? ¿Cómo se llamaba esa memoria? Declarativa. Cuando yo hablo de una memoria en la que yo narro, se llama memoria declarativa. ¿Y cómo se llamaba la memoria que estaba relacionada con lo motor, con la actividad motora? ¿Cómo se llamaba esa memoria? De procedimiento. Ah, Muy bien, memoria de procedimiento. Entonces, ¿cómo les parece a ustedes que podría ser una persona que tiene una amnesia de procedimiento? ¿Qué le podría pasar a esa persona? Piensen, me están diciendo que la memoria de procedimiento es una actividad motora. ¿Qué podría pasar con una persona que tiene amnesia de procedimiento? problemas puede ser en la consolidación, lo que dijo recién, ¿o no? A ver, pensemos, es una memoria de algo motor que yo hago, no es un hecho que narro. La memoria de procedimiento es algo motor, son movimientos que yo realizo. Entonces, si yo tengo una amnesia de procedimiento, ¿qué me podría pasar, por ejemplo? Bueno, a ver, piensen una cosa, yo les conté dos ejemplos a ustedes respecto a, por ejemplo, un ejemplo de memoria de procedimiento podía ser manejar o andar en bicicleta. Serían ejemplos de memoria de procedimiento. Entonces, ¿qué podría ser una amnesia de procedimiento? Que la persona se sube al auto y no se acuerda cómo manejar.
O la persona se sube a la bici y no se acuerda cómo andar en bici. Esos podrían ser ejemplos de amnesias de procedimientos. No es un hecho narrado, sino que son movimientos coordinados que la persona no se acuerda. ¿Se entiende la diferencia? Profe, tengo una pregunta, porque por Dime. ejemplo esto lo de procedimiento, Ujú. ¿las de procedimiento siempre serían retrógradas? Porque como necesitas un tiempo Lo para que pasa es hacer... que son distintas maneras de clasificar a la memoria. Porque, a ver, obviamente vos para andar en bici lo tenés que aprender, o para andar manejando aprendés. O sea que es algo pasado. Pero es un hecho ocurrido, pero que vos no narrás, que hacés. ¿Se entiende a lo que voy? O sea, por ejemplo, yo te puedo decir que si yo la podés clasificar, es verdad que es una memoria retrógrada porque es de algo pasado que vos ya aprendiste, pero por ejemplo, si fuera de algo pasado que vos narrás, sería retrógrada y declarativa, porque es algo pasado que narraste. Obviamente, si vos, Claro, entonces si vos estás hablando de aprender a andar en bici o de manejar, y obviamente vos previamente lo aprendiste en un pasado, no es que vos te subís a una bici y ya sabés. Eso sí, obviamente, son cosas que ya pasaron, pero lo que pasa es que son distintas maneras de clasificar a las memorias, diríamos, pero sí, es así. ¿Qué otra duda claro, tienen claro. respecto a lo que hemos visto? ¿Ninguna duda Ah, más? yo Dime. tenía una con las áreas, que era la área de Broca y la de Wernicke, creo que era, Ujú. Sí. eh, que a la vez eran, a la vez las podías ubicar con las áreas de Brodmann. Terminó de cerrar. Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Hay dos áreas en tu hemisferio izquierdo que son de Broca y de Guernique, que una era de la comprensión y la otra del movimiento de los labios, cuerdas vocales, etc. Ahora, hay un psiquiatra, Brodmann, que se le ocurrió a la corteza cerebral ponerle números. Entonces, a las distintas áreas de la corteza, él le puso numeritos. 1, 2, 3, 10, 15, 45. Y a cada numerito le asignó una función. No es que a él se le ocurrió, el 2 va a ser la visual. No. Después de los estudios que hizo, él descubrió que, por ejemplo, a lo que él había llamado 1 era, no sé, un área de la visión. A lo que había llamado 2 de tal cosa. Entonces, cuando él analiza toda la corteza con sus numeritos, da la coincidencia, o sea, coincide que su área 44 y 45, que él había numerado como 44 y 45, coincidían con el área de Broca. Y a lo que él había numerado como área 22 de la corteza, coincidía con el área de Guernique. Entonces, por eso se dice área 44 y 45 y área 22. No es que él las descubrió. Él lo que hizo fue a la corteza ponerle número. De hecho, si vos te metés en internet y buscás áreas de Brodmann, te van a aparecer cada numerito a qué área corresponde, qué información procesa. Entonces, cuando él establece esos números de toda la corteza, porque no es que solo numeró las áreas del habla, él numera toda la corteza con sus funciones, da la casualidad que coincide el área que él numera como 44 y 45 con el área de Broca, y el área que él numera como 22 con el área de Guernique. A esa es la relación que se hace. ¿Se entiende, Nico? Claro, sí, o sea que, ¿cómo se llama? Que es como medio que ajeno a lo que hace cada área, sino que él era más para ubicarla. Claro, él lo que hizo es estudiar la corteza cerebral y para organizarlo mejor le puso número. Entonces dijo, el área 1 procesa esto, el área 2 recibe esto, el área 3 hace esto. Entonces las numeró. A cada área le puso un numerito y así cada numerito cumple una función distinta. Entonces dio la coincidencia que su 44 y 45 y su 22 corresponden con áreas del habla. Por eso se llaman áreas de Brodmann, Claro. porque el que hace esa organización de la corteza es un psiquiatra que se llamaba Brodmann. Ujú, sí, ahora Bien, le caché. buenísimo. Bueno, muchachos, mañana van a hacer el TP evaluatorio con la Mari, así que esta tarde o mañana seguro se los mande ella. Mañana lo hacen y la semana que viene
ven órganos de los sentidos. Así que, y la otra, que es la semana del 30, que nosotros nos volvemos a encontrar, rinden. Neurona, sistema nervioso y órganos de los sentidos. Así que empiecen a resumir, porque ya han visto 2 de las 3 unidades que van a rendir. No la semana que viene, la semana del 30 es el examen de biología de esas 3 unidades que yo les estoy diciendo. Así que nos vemos, que tengan un hermoso fin de semana, que descansen. Chau, chau. Muchas gracias, profe. Chau, chicos, nos Igualmente. vemos. Chau, chau.